Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 21, verso 23, porque maldito por Dios es el colgado. En el tiempo de Jesús, la crucifixión era una de las formas más brutales y terribles de muerte que empleaban los romanos. Acostumbraban a hacer un espectáculo de ello. Hacían, de hecho, recorrer a las personas un camino cargando el travesaño de la cruz con la que los asesinarían. Y estando ya en el lugar y momento, en la cruz les enclavaban las muñecas a los travesaños, los pies al poste de la cruz, y luego los colgaban y los exhibían a la vista de todos en una vergüenza pública. La agobiante posición en que estaban colocados no les permitía respirar, y muchos de ellos morían lentamente en agonía, asfixiados, con fallos en su corazón, etc. Algunos podían soportar incluso días ahí enclavados. Pensando en estos detalles, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿será eso lo más terrible que sufrió Jesús en la cruz? Muy buenos días. Nuevamente damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión juntos en el Evangelio de Lucas. Hoy estaremos estudiando Lucas 23 del 26 al 31. Soy el pastor Juan Rodea y te saludo en el nombre del Señor. Recordando las palabras de Deuteronomio 21, 22 al 23, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 23. Dice Lucas 23, verso 26 al 31. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volteando hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Amén. Bien, mire cómo esta porción de la Escritura está mostrando ese camino que recorre el Señor Jesús pues hacia el momento de la muerte. Aquí está el Señor Jesús ya muy mal físicamente después de ser castigado en varias ocasiones, golpeado. Podemos ver algunos detalles más sobre la forma en que fue lacerado el Señor Jesús en Mateo 27, Marcos 15, Juan 19, que eso complementa esta historia. Pero nuestro punto de enfoque el día de hoy es el siguiente. Leíamos Deuteronomio 21, 23. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Nos hacíamos esa pregunta: ¿será lo más terrible que sufrió Jesús en el momento de la cruz los clavos, la corona de espinas? Bueno, sin duda todo eso es terrible. La muerte de Jesús, de hecho, había sido profetizada cientos de años antes, y nos vamos a sorprender al momento de ver Isaías 53. Observa con atención cómo describe con gran precisión cientos de años antes, algunos dicen 618 años antes de que sucediera. Dice la palabra de Dios en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, o sea, la fuerza de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Mira qué detalle del momento de la cruz de Jesús. Isaías capítulo 53. Léelo con calma y observa las similitudes con todo lo que está sucediendo ahí en la cruz. Entonces nos hacemos esta otra pregunta: ¿por qué Dios permite que Jesús muera colgado de un madero, crucificado, si es maldito todo el que muera en un madero? Bueno, lo permite porque así Él sería quien llevara la maldición que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Él lo cargaría en su persona. Él nunca pecó, recuerda. Por eso es la ofrenda pura y sin mancha que podía servir para pagar el pecado de la humanidad. Por lo tanto, queridos amigos, lo más terrible que sufrió Jesús en la cruz no fue la crucifixión en sí misma, sino fue la paga espiritual de nuestros pecados al hacerse maldición en nuestro lugar. Dios descargó en él su brazo poderoso, su fuerza. Alguien tenía que pagar los platos rotos porque Dios es Dios justo. Dios sabe que ni tú ni yo, ni nadie somos suficientes para pagar, porque también hemos pecado. Por eso Dios vino hecho carne, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, Jesucristo, el que formó el universo con sabiduría, vino a su creación, haciéndose hombre para poder morir, porque Dios no puede morir, Él es Dios, pero se hizo hombre para poder morir, siendo santo y sin mancha, para ser ofrenda acepta. Y en amor, pues no tenía la necesidad de hacerlo, pero decidió hacerlo, en su inexplicable amor por la humanidad. Acuérdate que Dios no proveyó de algún medio de salvación para los ángeles caídos, pero sí proveyó de un medio de salvación para los humanos caídos en pecado, y ese medio es Jesucristo. Por lo tanto, permíteme compartirte el consejo práctico del día de hoy. Entrégale tu vida a Jesús. ¿Crees en lo que Él hizo? ¿Crees que lo más terrible que pasó Jesús no fueron los clavos, la cruz, la corona de espinas, sino la ira misma de Dios sobre Él para que pudiéramos ser perdonados en su nombre?